El día de hoy vamos a comenzar con los métodos especiales. Para ello, pues, una breve introducción. Hasta el momento hemos calculado el potencial eléctrico por integración cuando la carga está distribuida de forma continua o sumando los potenciales debido a cargas discretas. O sea, aquí se ha supuesto de que sabemos dónde está cada carga y usando las ecuaciones estas dos, pues encontramos el potencial respectivo. Sin embargo, hay muchas situaciones de interés práctico donde se conocen los potenciales en la frontera que rodea a la región donde se quiere conocer el potencial eléctrico. O sea, las superficies que rodean al espacio de interés donde se quiere calcular el potencial. A este tipo de problemas se le llama problemas con condiciones de frontera o problemas de valores de frontera. Justamente por eso, porque en la superficie que delimita al espacio de interés conocemos el valor del potencial. En este caso, pues vamos a trabajar con la ecuación de Laplace o de Poisson según sea el caso. La ecuación de Poisson, que es la ecuación 2, de Laplace, que es la ecuación 2, la vamos a utilizar cuando no tengamos carga en el medio de interés, en la región de interés. En el caso de que haya carga, pues entonces usan la ecuación de Poisson, que es la ecuación 3. Bien, antes de aplicar la ecuación de Laplace o de Poisson, se debe tener presente que si un potencial satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de frontera, entonces esta es la única respuesta posible. No podemos tener para el mismo problema físico diferentes soluciones. La solución es única. La demostración de unicidad está en los textos de electromagnetismo o de métodos matemáticos. Por ejemplo, en el libro de Wagner, campos electromagnéticos, en el texto de Hyde, de teoría electromagnética, están detalladas la demostración de ese teorema. En estos dos libros, estos dos son de métodos matemáticos y también se encuentra esa demostración. Bien, la técnica matemática que vamos a utilizar para resolver la ecuación de Laplace o Poisson, según sea el caso, es separación de variables. Y vamos a considerar primero el caso simple donde el potencial depende de una sola variable. Geometrías sencillas. Un ejercicio interesante es este. Leamos. Dos conductores cilíndricos, ρ igual a A y ρ igual a B, están a potenciales phi igual a phi sub 0 y phi igual a 0, respectivamente. La región entre los cilindros se rellena con un dieléctrico no homogéneo, para el cual εr es igual a esto, donde alfa y beta son constantes y ρ es el radio, un radio que va cambiando entre A y B. Encuentre, inciso A, el potencial eléctrico, B, el campo eléctrico, C, el campo D y D, la capacitancia por unidad de longitud. Bien, ya que el medio no es homogéneo, no podemos partir directamente de esta ecuación así tal como está. Entonces sabemos que la divergencia de D es igual a una densidad, pero no tenemos carga distribuida en este caso entre A y B, así que eso es igual a 0. Y el campo D a la vez es igual a epsilon por el campo eléctrico, donde epsilon es epsilon 0 por epsilon r. Y el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. El signo menos lo ponemos a un lado y queda así la ecuación. Muy bien, entonces con esto vamos a trabajar. El potencial entre los cilindros depende exclusivamente del radio.
Así la última ecuación se puede escribir de la siguiente manera. En la parte de la divergencia, pues ahí lo que tenemos, cuando tomamos la divergencia y solo depende de ρ, es 1 sobre ρ, la derivada de ρ por la componente radial. Pero la componente radial pues es todo esto, todo lo que está entre paréntesis. Y a la vez el gradiente pues es simplemente la derivada de phi con respecto a ρ. El phi sub 0 lo movemos a un lado y bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial que se puede resolver fácilmente. Primero simplifiquemos, multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos ρ entre epsilon 0, eso hace que se cancele esto. Al multiplicar al otro lado pues es absorbido y es 0. Al hacer lo anterior entonces la ecuación queda así. Recuerden que epsilon r es alfa entre ρ más beta. Aquí ya se ha reemplazado el epsilon r. Y ahora integramos ambos lados. Al integrar, esta derivada con respecto a ρ desaparece y aquí al otro lado aparece una constante arbitraria, ya que estamos integrando de forma indefinida. Llegamos a esto, C1 es la constante de integración. Y ahora hacemos separación de variables, o sea, agrupamos en un solo lado variables del mismo tipo. Por ejemplo, acá multiplicamos ambos lados de la ecuación por ρ más beta por el diferencial de ρ. Y dividimos ambos lados entre alfa por ρ. Al hacerlo, la ecuación les queda de esta forma. Esta. Ahora procedemos a integrar ambos lados. Al integrar el diferencial de phi, obtienen phi. C1 sale a un lado de la integral, es una constante, y aquí dividimos cada término del numerador entre alfa ρ, como pueden observar aquí. Al integrar el primer término queda ρ entre alfa. Al integrar 1 sobre ρ es logaritmo natural de ρ, multiplicado por estas constantes. Y aparece pues C2, otra constante de integración. Lo que sigue ahora es encontrar C1 y C sub 2 evaluando las condiciones de frontera. Recordemos que en ρ igual a A el potencial vale phi sub 0. Entonces aquí en phi reemplazan phi sub 0 y en ρ reemplazan A. Llegamos a esta ecuación 4, ¿verdad? Donde hay dos incógnitas, C1 y C sub 2. Evaluamos la otra condición de frontera. Para ρ igual a B el potencial vale 0. Entonces aquí en el potencial reemplazamos 0 y tenemos C1 por todo esto. Recuerden que se está evaluando en B, evalúan B aquí y aquí, ¿verdad? Bien, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, muy fácil de resolver. Multiplicamos la ecuación 5 por menos 1 y la sumamos con la ecuación 4. Al hacerlo y simplificar, obtenemos esto. Obtenemos C1, al despejar para C1. Teniendo C1, pues podemos reemplazar ya sea en la ecuación 4 o en la 5. Yo lo hice en la ecuación 5 porque está más sencilla, pero igual da lo mismo si se hace el reemplazo en cualquiera de las dos. Muy bien, al reemplazar y despejar para C sub 2 se obtiene esta expresión. Ya teniendo C sub 1 y C sub 2, reemplazamos y obtenemos el potencial para cualquier radio entre los dos cilindros. Esta es la ecuación 6. Teniendo el potencial, fácilmente podemos hallar las otras cantidades de interés. Por ejemplo, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Pero como el potencial depende solamente de ρ, lo ponemos como una derivada ordinaria.
no es necesario usar derivadas parciales. Muy bien, al derivar este término, el segundo, se hace 0. Y aquí queda 1 más beta entre ρ, que es lo que ustedes ven acá. Ese es el campo. Ahora calculemos el campo D o desplazamiento eléctrico. El campo D es epsilon por E, pero epsilon es epsilon 0 por epsilon R. Reemplazamos epsilon R, reemplazamos el campo que está aquí arriba. Este término con este puede haber una simplificación. Si sumamos aquí, se va a cancelar ρ más beta con ρ más beta de este. Al simplificar, se obtiene esta expresión. Este es el campo D, ¿verdad? O desplazamiento eléctrico. Finalmente, muchachos, vamos a calcular la capacitancia por unidad de longitud. Y eso lo vamos a hacer usando la definición. Carga igual a C por la diferencia de potencial, ¿verdad? Para encontrar la carga, primero vamos a hacer lo siguiente. El campo D lo vamos a evaluar en la superficie para encontrar la componente escalar normal. Pues el vector normal a la superficie es el vector ρ unitario. Al multiplicar por este y el evaluar en A, obtenemos esta expresión. Esta que está aquí. Teniendo esa cantidad, lo multiplicamos por el área de una sección de longitud L. Justamente ahí en ese cilindro de radio A. Bien, entonces esto de acá se multiplica por 2pi A por L. Y aquí lo tienen. Este es el resultado. Esta es la carga en una sección de longitud L. Necesitamos también la diferencia de potencial que hay entre los dos cilindros. Pero es información conocida que el potencial en ρ igual a es phi sub 0 y en ρ igual a b es 0. Entonces la diferencia de potencial es phi sub 0. Usamos la definición que ya les mencioné, Q igual a C por delta phi. Esta expresión la usamos anteriormente ampliamente. Bueno, entonces C es igual a Q entre delta phi. Reemplazamos la carga, que es esta expresión, la diferencia potencial que es phi sub 0, este phi sub 0 se va a cancelar con este, y al final se obtiene esta expresión para la capacitancia. Pero no olvidemos que lo que realmente nos interesa es la capacitancia por unidad de longitud. Entonces, la ecuación 9 la dividimos entre L. Dividimos C entre L y esta expresión entre L. Al hacerlo, obtenemos la ecuación 10. Entonces, este ejercicio es interesante porque tenemos un material dieléctrico entre los dos cilindros.